Perfecto. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Es 7 de octubre, miércoles 7 de octubre del 2020. Ya falta poco para, pues ya estamos un poquito más de la mitad del año. Gracias a todos por acompañarnos en estas pláticas, en esta serie de pláticas que estamos haciendo dirigidas a la comunidad. Y el día de hoy me acompaña el doctor Francisco García. Él es un médico egresado de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Posteriormente hizo una especialidad en medicina deportiva en el Hospital Universitario, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y posteriormente ha tenido múltiples diplomados y capacitaciones tanto nacionales como extranjero. Ha sido ponente en varias conferencias en cuestión de rehabilitación y medicina deportiva. Y bueno, ahorita es el responsable del departamento de rehabilitación del Club de Fútbol Profesional Rayados de Monterrey. Si nos escucha algún tigre, no se enojen. La verdad es que tratamos de hacerlo lo más objetivo posible. Y bueno, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre recomendaciones, consejos de actividades físicas en los niños y en los adolescentes. Siempre es bien común que nos pregunten qué actividades aconsejable, edades, tiempos, etcétera. Y bueno, yo creo que podemos englobar en este tiempo que vamos a estar platicando con el doctor cuáles son las recomendaciones que nos pueda dar en este grupo de edad. Estamos hablando de adolescentes y niños. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Pues muy contento y agradeciéndote la invitación a este proyecto tan interesante que tienes. Y pues para mí es un honor participar y poder compartir algo de lo que es el ejercicio aplicado en niños y adolescentes, algunas cosas que yo creo que ya habían oído alguna vez y yo estoy seguro que vamos a ver algunas cosas que no habían oído, que eso va a estar interesante. Ok. ¿Ya nos puedes platicar? Bueno, mira, esta foto que pongo aquí en la presentación de la plática que les voy a dar, la pongo el jugador que está tirado ahí en el piso, Jonathan González, es un chico que en el momento de esta foto tenía 17 años. Entonces, ¿quieres darle la que sigue? Porque nomás vemos tu logo. Ah, perdón. A ver. ¿Ahí se ve o no? No. No. ¿Ahí? No. A ver, espérame, porque... Compartir... Aquí tengo a mi ayudanta. Ahí está tu... ¿Ahí la ves? Ahí está, ejercicio de niños y adolescentes. Y tenemos ahí abajo... ¿Qué jugador era? Ah, sí, mira, te decía que empecé con esta foto porque ese chico que está ahí se llama Jonathan González, ahí tenía 17 años, entonces sí, técnicamente es un niño todavía. Y él es un jugador de primera división. Y bueno, en ese momento se tuvo una lesión y por eso tuvimos que entrar a atenderlo ahí. Pero bueno, para que se den cuenta que aún siendo niños o adolescentes puede ya llegar a un nivel muy alto profesional. Entonces eso es lo que ahorita vamos a tocar un poquito, ese tema de hasta cuándo empujar a un niño, a un adolescente para que haga ejercicio y cuándo tenerlo de una forma recreativa como debería ser. Eso ahorita lo vamos a ir platicando. Bueno, todos sabemos que el ejercicio es algo que deberíamos todos de practicar toda la vida. Tiene múltiples beneficios y si desde que están pequeñitos a nuestros niños los inculcamos a que practiquen ejercicio, pues es muy probable que mantengan esa práctica de adultos. Se sabe y hay estudios que ven que los niños que son sedentarios en la adultez tienen mucha más posibilidad de ser sedentarios también. Entonces es importante que les inculquemos el ejercicio a nuestros niños y los responsables de hacerlo somos los papás, los instructores, los maestros, los coaches, los entrenadores. También es un hecho y hay una estadística del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos, que tiene muy buena estadística, mucho mejor que acá en México. Y conforme vamos haciéndonos más viejitos o va avanzando la vida, es menos prevalente en la población el ejercicio. Entonces, esto va de la mano en el que
hay que tratar de que desde chiquitos se adhieran a un ejercicio, a un deporte. ¿Qué diferencia hay? Hay que dejar claro desde el principio la diferencia entre actividad física y ejercicio. Actividad física es cualquier actividad donde aumentes tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, aumentes tu metabolismo basal, pero que no está estructurado y no tiene un orden. Por ejemplo, sacar a pasear al perro, salir a cortar el jardín, a podar el jardín, eso estás haciendo actividad física. O subir las escaleras para ir a tu clase o a tu trabajo. Ejercicio, en cambio, es una actividad física, pero estructurada, con reglas, con un orden, que requiere una técnica, que requiere seguir ciertas órdenes o ciertos reglamentos. Por ejemplo, incluso desde ir a trotar y prepararte para una carrera, bueno, controlas el tiempo, controlas tu frecuencia, tiene un control. O cualquier deporte que conozcamos. Esa es la diferencia entre actividad física y ejercicio. Algunas curiosidades fisiológicas en los niños. El VO2 máximo relativo, que es, poniéndolo en palabras simples, la condición física que tenga una persona de acuerdo a su peso, ahí entra lo de relativo. Cuando somos niños es cuando está en el nivel mayor de toda nuestra vida. O sea, los niños tienen por kilo de peso mucho mayor consumo de oxígeno, es decir, por eso todos nos damos cuenta que los niños, decimos, es que los niños no se cansan, bueno, tienen muy buena capacidad física. Conforme van creciendo, este consumo o acondicionamiento que tienen por kilo de peso va bajando. Los adultos, por ejemplo, que ya no lo tenemos como los niños, pero si lo entrenamos podemos mejorar porque tenemos ese margen ahí. En cambio, los niños, aunque los entrenes, poco van a subir porque ya están en un nivel muy alto. Entonces, el niño no lo puedes estar entrenando para que tenga más condición física, digamos. Los niños y niñas van subiendo igual esa capacidad física conforme van creciendo hasta los 12 años. Después de los 12 a los 17, 18, siguen los niños creciendo, subiendo esa condición física que tienen. En cambio, las niñas, a partir de los 12, empieza como a bajar un poco y por eso normalmente las niñas tienden a tener un poquito de aumento de más de grasa corporal y ya no son tan activas como los niños adolescentes. Otra cosa que es importante saber es que la capacidad anaeróbica, es decir, de los esfuerzos pequeños, va siendo mayor en los niños, ahí sí cuando van creciendo, va siendo mayor cada año. Entonces, bueno, en esta época hablamos de que es importante inculcar a los niños que hagan ejercicio, pues ahorita es un reto en la época que vivimos actualmente, porque pues todos vemos que los niños, su principal interés son los aparatos electrónicos. Incluso el doctor Giordano Pérez en este mismo foro ya habló en una ocasión, una plática muy interesante de los videojuegos en los niños. Entonces los niños cada vez se interesan más en el iPad, en el celular, en jugar un juego de video y les interesa más eso que salirse al jardín o salirse al parque a hacer ejercicio. Menos ejercicio, está habiendo más obesidad en nuestros niños. También se sabe y se ha visto en estadísticas que conforme va avanzando la edad, como que se empieza a perder el interés en el ejercicio. El que tiene 17, 18 años, de repente ya no le interesa tanto como al niño de 10, 12. Y en las mujeres, como les decía, es más marcado esto todavía. Entonces, para poder combatir todas estas cosas que tenemos en contra, para que los niños hagan ejercicio, tenemos que saber y tener los ejercicios apropiados para la edad de cada niño, ser los adultos, ser líderes y tomar la iniciativa de una forma entusiasta para que los niños se involucren más en las actividades deportivas o físicas, tener el apoyo de la familia de ese niño o de las instituciones, la escuela, principalmente para que promuevan y estimulen que los niños cada vez sean más activos. Algunas estadísticas del CDC en Estados Unidos también, por ejemplo, nos dice que solamente la tercera parte de los estudiantes en secundaria acumulan 60 minutos de ejercicio al día, que es lo mínimo recomendado para que hagan. Entonces, solamente 1 de 3, un poquito. 1 de 3 también asisten a alguna clase de educación física en la escuela. Allá no se los ponen como algo obligatorio, algunos van, otros no. El 40% juegan 3 horas o más juegos de video al día.
y el 32% están en la televisión 3 horas o más al día. Entonces son cifras altas. En el esquema de la derecha o en la gráfica de la derecha, también en Estados Unidos, nos llama mucho la atención cómo cuántas horas le dedican a la semana a los niños de los 2 a los 10 años, en encuestas que hicieron con los papás. Actividades basadas con pantalla, es decir, juego de video, iPad, celular, 18 horas por semana le dedican los niños. Y va bajando hasta los juegos que hacen adentro de su casa, afuera le dedican 10 horas, actividades con sus papás que no sea de pantalla, de ver televisión, 9 horas, actividades deportivas, 5 horas nada más, y la tarea, ¿cuánto le dedican a la semana a los niños? Bueno, los papás decían que 2.7 horas, o sea, muy poquito, comparado con lo demás. Eso es lo que hay que luchar contra eso. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio? Bueno, yo creo que habrán oído muchas veces de todos estos beneficios. En los niños, ¿cuáles nos interesan más o cuáles son los que más nos llaman la atención de que a mí me gustaría como papá que mi hijo tuviera esos beneficios? Bueno, que afecta de forma positiva su composición corporal, menos grasa, más músculo. Me interesa que tenga fuerza, les mejora la fuerza, obviamente, el ejercicio, que sean ágiles, que sean coordinados, que tengan buena propiocepción, es decir, la propiocepción es esa percepción que tenemos en qué posición está cada parte de nuestro cuerpo, y eso previene lesiones. Pues a mí me interesa esto para mi hijo. El desempeño académico, que ahí les pongo una referencia de múltiples artículos, pero está asociado positivamente los niños que hacen ejercicio más de 60 minutos al día con el desempeño escolar, o sea, les va mejor en la escuela. ¿Por qué? Pues se dice que porque duermen mejor, porque tienen mejor concentración, porque están de mejor humor, y todo eso se traduce en que en la escuela les va mejor. Entonces, para esas niñas, adolescentes, como la mía, que de repente empieza a ponerse muy rebelde, el hacer ejercicio sería un buen método para que ande de mejor humor, ¿verdad? Igual mejora los niveles de estrés. Entonces, aparte de los beneficios en adultos que conocemos de glucosa, colesterol, etcétera, bueno, estos que les mencioné en los niños tienen un efecto muy positivo. Entonces, ¿cómo seríamos para ir detallando un poquito la actividad física ideal en un niño? Bueno, normalmente los niños deberíamos de ponerles actividades. Estoy hablando de niños menores de 12 años. Al rato iremos a ver a los adolescentes, pero los niños menores de 12 tienen que ser actividades que sean periodos cortos de actividad con periodos cortitos de descanso cuando el niño lo requiera. Es decir, ponerle a un niño a hacer algo muy prolongado que requiera mucha atención, lo vamos a perder. Tienen que hacer cositas cortitas de ir a correr, aventar una pelota a un lugar y luego regresar a aventar la pelota en otro lugar, en una canasta, patear una pelota, cositas en el parque de recreativo, de columpios, o bueno, el columpio a lo mejor no es tan intenso, pero subir el pasamanos y retarlo un poquito para que, como dices, el punto número 2, el niño tiene que divertirse con lo que está haciendo, que se divierta. Si es algo que no se está divirtiendo, lo vamos a perder. Lo ideal también sería que hiciera actividades donde pudiera hacer amigos. Ahorita es bien difícil esa parte por el tema que estamos viviendo, pero cuando esto termine, el hacer actividades con otros niños de su edad está excelente, porque eso les fomenta también esa parte de ganar o de hacer cosas en equipo. Actividades que les permitan aprender algo nuevo, como una habilidad nueva, técnica para lanzar, técnica para patear. Eso deberíamos de buscar. A ver, voy a ponerle alguna actividad donde empieza a patear mejor la pelota, empieza a lanzar mejor la pelota, empieza a saltar mejor. Eso también hay que buscar ese tipo de cosas. Otra cosa importante, no todos los niños, cada quien en su casa conoce a sus hijos, pero no todos los niños disfrutan el competir de forma intensa y de decir, a ver, vamos a jugar y unas carreritas. El niño que pierde por ahí le entra un coraje, una vergüenza, una frustración, y muchas veces ya no quieren volver a hacer ejercicio. Entonces, hay que conocer a nuestros hijos para saber en qué momento y si él aplica hacer cositas de competir o no. Hay niños que si no es de ganar algo o de competir, no les interesa. Entonces, ahí tenemos que ser cuidadosos y finos a la hora de escoger las actividades con nuestros hijos para que
no tener el riesgo de que ya no quieran saber nada de ese tipo de cosas. Entonces, muchos abandonan por eso, por frustración, vergüenza, porque se lesionan por hacer algo muy excesivo. Otra cosa, si los metemos a algún deporte o van a hacer alguna actividad, que tengan el calzado adecuado, la protección adecuada. Y en este rango de edad debe ser claro el objetivo de que lo mejor es transmitirles que deben de dar el mejor esfuerzo posible y que se diviertan. No inculcarles el de que tienes que ganar y si no ganas estuvo mal y tú tienes que ser el mejor. A esa edad no. Ya esto lo veremos un poquito más adelante en la adolescencia. Para diferenciar pros y contras o hablar de pros y contras de una actividad recreativa contra un deporte bien organizado. A ver, lo que les hablaba hace un momento, la libertad es importante. O sea, hay niños que odian, y literalmente, y no les gusta el entrenar a una hora donde les dices, es que tú tienes clase a las 4, mijito, es que a las 4 no, o sea, no les interesa ir a una hora programada, no les llama tanto la atención que si el niño quiere ponerse a patear la pelota, lo tienen en una clase corriendo, saltando, haciendo cosas que a lo mejor no le gustaban tanto. Entonces, sí es importante la libertad y tenemos que conocer a nuestros hijos para ver si con ellos es mejor alguien que los esté guiando y organizando o simplemente dejarlos libres y que corran y hagan todo lo que quieran. No agobiarlos. En actividades recreativas normalmente no se agobian y en el deporte organizado a veces sí, ahorita hablaremos de eso más adelante. En deportes de conjunto, normalmente el niño aprende a que los logros son más en grupo, aprende valores de compartir, de apoyarse uno a otro. Y en un deporte individual o cuando está haciendo algo recreativo es más lo que hace el niño, algo individual. Cuando están en un deporte organizado, la ventaja es que ayudan a perfeccionar y les van a ayudar a ser mejores en ese deporte. Les ayudan a perfeccionar técnicamente algunos movimientos. Y en actividades recreativas no. Ahí el niño se mueve como le va saliendo. También en deporte organizado aprende nueva habilidad, en la recreativa no tanto. Los valores que ya hablé, que es más en deportes organizados que en lo recreativo. Y para esto es importante que sepamos identificar en nuestros hijos qué es lo que más les gusta o cómo encaja mejor. O verlo cómo ha respondido cuando lo hemos metido a algo organizado, que a lo mejor se frustra, buscar hacer algo con que tenga más libertad o viceversa. Si haciendo algo con libertad no se involucra mucho, pero si va a una clase y lo empiezan a dar órdenes o seguir reglamentos, el niño responde bien, por ahí es. También es importante que como papás seamos activos y tengamos ese interés por el deporte para que el niño también se interese, porque si nos ve que no nos movemos y no nos levantamos del sofá viendo televisión, difícilmente el niño le va a interesar hacer otra cosa. Bueno, aquí entramos ya en un tema interesante. Normalmente la gente cree que para que sus hijos sean muy buenos en el deporte, los tengo que meter desde los 5 o 6 años a la gimnasia, al ballet, a la natación, al deporte que me digan, desde bien chiquititos y todo el año, 3, 4 horas al día, fines de semana, en vacaciones, todo el tiempo, el niño va a entrenar porque los entrenadores así me lo piden, que el niño tiene que estar constantemente entrenando. Eso le llamamos especialización temprana en el deporte. Ya hay muchos estudios que hablan de que la especialización temprana no es buena. Ahorita les voy a decir por qué. Qué bueno que mencionas eso. Tengo unas preguntas. A ver. ¿Cómo diferencias una actividad recreativa de una organizada? ¿Por la edad o por el tipo de deporte? Porque, bueno, ahorita que la gente nos está viendo bueno, y escuchando, cuando todo el mundo tiene a sus hijos en la escuela y, pues bueno, practican un deporte en la escuela, ya llámese fútbol, llámese voleibol, llámese básquetbol, etcétera. Y bueno, cuando yo entiendo por una actividad organizada, pues es con un horario, con un entrenamiento, con ciertas horas del día, a la semana, etcétera. Pero puede ser muy recreativo, o sea, puede ser algo muy sencillo, que a lo mejor se pueda confundir con algo competitivo contra recreativo. Entonces, ¿ustedes se basan por la edad? O sea, un niño de cierta edad debe ser
tener una actividad recreativa y después de cierta edad ya pasaría a ser apto para tener un deporte ya organizado. Sí, sí, mira, es muy común que lleguen al consultorio niñas de 7, 8 años que entrenan 3 a 4 horas al día, gimnasia, ballet, sobre todo esos dos deportes son los que nos dan a veces dolor de cabeza por las lesiones de crecimiento que pueden presentar. Entonces, no importa la edad, pero se puede, o sea, tenemos niños muy jovencitos que lo tienen en deportes organizados competitivos. Lo ideal, y ahorita les voy a presentar unas tablitas, es que hasta los 15 años tú tengas a tus hijos en actividades donde no tengan un alto nivel de competencia, lo que le llamamos alto rendimiento. El alto rendimiento implica varias horas de entrenamiento al día, equipos multidisciplinarios donde están viendo al niño o al adolescente, nutrición, psicólogo, médico del deporte, entrenador, etcétera. Y hay niños muy jovencitos que hacen eso y es ahorita lo que te iba a comentar de que no se recomienda. ¿Por qué? Porque se ha visto que está asociado a alto número de lesiones, no llegan todos los que se especializan muy temprano, como que se enfocan en ese tipo de mecánica de movimiento, a diferencia del que practica muchos deportes durante los primeros 15 años de su vida y a partir de los 15 se especializa en uno. Eso es lo que quisiéramos nosotros como médicos que llevaran a cabo los niños, que no los especializaras antes de los 15. Un ejemplo que ahorita a lo mejor todo el mundo conoce a Patrick Mahomes, el quarterback de Kansas City. Tira de una forma que todo el mundo se sorprende, que es que cómo tira por abajo del brazo y jugadas así espectaculares. Él jugó béisbol casi toda la prepa y luego jugó algo de básquet hasta que entró a la universidad, se empezó a especializar en el fútbol americano. Y ahorita les voy a mencionar algunos artículos que ya han analizado eso y se dan cuenta que los mejores, los de elite, el 80% jugaron varios deportes antes de los 15 años y a partir de los 15 se especializaron en uno. Y desafortunadamente muchos papás tienen la idea de que no, es que si lo meto a los 5 o 6 años a la gimnasia, va a ser la mejor gimnasta de la historia. ¿Por qué pasa eso? Bueno, muchas veces, y se lo tenemos que decir a los papás, muchas veces los papás quieren ver realizados en los hijos algún sueño que ellos tuvieron y que no pudieron hacer, o quieren que su hijo esté becado en alguna universidad, que todos quisiéramos eso, pero eso los obliga a que empiezan a meter mucha presión en los hijos para que sean los mejores, pero desde bien chiquititos. ¿Y qué los lleva a hacer? Por ejemplo, esta tablita que tengo aquí toca 3 puntos, hablando de especialización. Si tienes poca especialización en el deporte, quiere decir que solamente tienes una de estas 3 cosas, que haces o más de 8 meses al año ese deporte, o que solamente te dedicas a un deporte y nada más, o que en algún momento hacías más deporte y que solamente te enfocaste en uno, que renunciaste a los demás en algún momento. Entonces, el riesgo de lesión ahí es muy bajo porque estás poco especializado en eso. El riesgo de lesión por sobreuso es bajo y el riesgo de lesión aguda es moderado, como cualquiera. Pero nos vamos más abajo y si de esos 3 puntos que les mencioné tienes 2 o 3, los riesgos de lesión empiezan a subir y de lesiones de sobreuso serios empiezan a subir. Y si se fijan, el riesgo de lesión aguda es menor. ¿Por qué? Porque el niño está tan adaptado a los entrenamientos o tan acostumbrado que no se te lesiona tan fácil con un salto. Se te lesiona porque hizo 1000 saltos y eso les puede traer una lesión. Entonces, ¿cómo evitar que nos pase esto con los niños? Mira, hay varias reglas ahí, que hay muchos artículos que han hablado de eso. Yo me voy a basar estos datos en este artículo del American Journal of Sports Medicine. Por regla, para que sepan, ningún niño o adolescente debería entrenar más horas a la semana que los años de edad que tenga, la edad que tenga el niño. Por ejemplo, niña de 12 años que hace gimnasia, si entrena más de 12 horas en la semana, ya está sobreentrenada. Y si se fijan o conocen niñas o niños que entrenan gimnasia, ballet, tenis,
que los empiezan ahí a meter desde muy chiquititos a mucha intensidad de los entrenamientos, las niñas de gimnasia entrenan de 3 a 4 horas diarias. Entonces, en 3 días ya tienen lo que deberían entrenar, pero se pasan por mucho en una semana. Independientemente de la edad, ya más de 16 horas a la semana es un riesgo alto. Por ejemplo, yo trabajo en el fútbol profesional. Los jugadores entrenan hora y media a 2 horas, 5 días de la semana, o sea, 10 horas a la semana, y luego tienen un partido que dura 2 horas y un día libre. Normalmente, cuando hay doble competencia, ya no hay días libres, pero bueno, un futbolista profesional entrena 2 horas al día, completa 10 horas por semana. Hay niñas que en 3 o 4 días ya completaron 12 horas. Entonces, estamos hablando de niveles muy altos que le ponen en riesgo de lesiones por sobreuso altos. La mitad de las lesiones en atletas de high school en Estados Unidos son por sobreuso, son por entrenar más de lo que deberían. Entonces se sugiere que los niños que entrenan así muy intenso, mínimo deberían de tener 3 meses al año descansando totalmente de ese deporte que practican para evitar caer en el sobreentrenamiento durante el año. Y aquí, en este estudio que les decía, de más de 1,000 atletas de 7 a 18 años, se dieron cuenta que aquellos que cubrían la definición de altamente especializado, es decir, lo que hablamos hace algunas diapositivas, tenían 2.25 más, o sea, más del doble, de posibilidades de tener una lesión por sobreuso que un atleta que no esté especializado así como ellos y que hace más deportes, diferentes deportes, y no se pasa de las horas por semana. Entonces, esto es interesante porque sí es bien común que me llegan los niños menores de 15 años sobreentrenados con lesiones serias, y que el papá, lo peor es que los papás llegan y te dicen, a ver, doctor, a mi hijo no aguanta el dolor de la rodilla y juega tenis, entrena 3 o 4 horas al día. Yo, bueno, mira, pues tiene esto, tal y tal, vamos a darle un par de días de descanso, con medicamento, con terapia. Pero no, espérame, doctor, no lo traje para que lo ponga a descansar, lo traje porque quiero que le haga lo que se tenga que hacer, porque en 2 días juega un partido bien importante. Todos los partidos para los papás son bien importantes, sean o no sean finales, pero siempre están con mucha ansiedad de que no se pierda nada el niño. Entonces, dices, a ver, espérame, es un niño de 13, 14 años que no aguanta el dolor de rodilla, no sé qué espera el papá que hagas, porque si ni con un profesional lo haces eso. Entonces, hay que bajarle un poquito a las revoluciones, los papás con los niños, porque no está su cuerpo preparado para soportar tanta carga antes de los 15 años. Este caso fue interesante. La Asociación de Tenis Femenil en 1995 se dio cuenta que el 7-8% de sus tenistas profesionales se retiraban antes de los 21 años por lesión, por depresión, por sobreentrenamiento, porque se saturaban. Decían, oye, casi el 10% de las atletas profesionales menores de edad a los 21 años ya no están, o sea, son muchas. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Entonces, establecieron en ese momento una regla de edad que dijeron, a ver, bueno, antes de los 21 años, que es minoría de edad en Estados Unidos, van a tener de acuerdo a esa edad, van a tener un número máximo de partidos y de torneos que pueden participar. A menor edad, menos partidos y menos torneos para cuidarlas que no se nos sobresaturen. Y aparte desarrollaron programas de desarrollo, es decir, eso en todas las tenistas, porque también se daban cuenta que muy pocas tenistas tenían carreras largas, que pasaban los 21 años, no se retiraban, bueno, no duraban tanto tiempo, no tenían carreras largas. Entonces establecieron un programa para darles asesoría nutricional, asesoría psicológica, las pusieron en contacto con gente del área de la salud, médicos que las revisaban continuamente, que estuviera bien su salud ósea, muscular, etcétera. Y 10 años después, este estudio sale en el 2006 y analizaron cómo les había ido con estas reglas de la edad y de desarrollo profesional. De 7% que se retiraban antes de los 21, bajó a 1%. O sea, ya bien poquititas se retiraban antes de los 21. ¿Por qué? Porque las cuidaban más. Y
las carreras en promedio de las tenistas se aumentó un 40% de más años de duración. Entonces, pues fue un éxito muy bueno este programa. Y esto, yo como doctor quisiera que se aplicara en todos los deportes, pero desafortunadamente no es así. Pero esto es como un mensaje, como una enseñanza que nos deja un deporte profesional que actuó y cuidó a sus atletas jovencitos y le resultó muy bien en beneficio de la salud de sus propios atletas. La revista Pediatrics también se ha metido en este tema ya, afortunadamente o muy bien hecho, han hablado de la especialización de los deportes y el entrenamiento intensivo en los atletas, y nada más les voy a mencionar ahí algunas cosas que me parecieron interesantes de este artículo. Dice, del 3 al 11% de atletas de high school que compiten a nivel de colegial, de 3 a 11% de los atletas llegan a competir de prepa, llegan a colegial, nada más, del 3 al 11. Y solamente 1% de estos atletas recibe una beca en la universidad. Este artículo hablaba de por qué los empujaban desde tan chiquititos a especializarse tanto y a ser tan intensivos en los entrenamientos, y decían, pues es que los papás y el mismo atleta dice, hay una rebanada del pastel de las becas o de la carrera profesional deportiva, que cuando les va bien es muchísimo dinero lo que está involucrado. Y daba cifras como para mandarte un mensaje de que, a ver, estás buscando algo que es súper raro y súper difícil de conseguir a costa de poner en riesgo la salud de tu hijo. De los atletas de high school que llegaban a colegial, solamente el 0.3 al 0.5 de esos de prepa llegaban a nivel profesional, o sea, bien poquititos. Y también hacían la mención de que aquellos atletas que participaban en varios deportes tenían muchas menos lesiones y jugaban más años que aquellos que se especializaban mucho antes de la pubertad. Entonces, ya hay muchos frentes que están llamándonos a que pongamos atención en esta parte. Estas son unas recomendaciones que dio el Comité Olímpico de Estados Unidos, que también es un área, una zona donde se concentran atletas que desde muy chiquitos los están desarrollando y los están empujando a ser de elite o de alto rendimiento. Y las recomendaciones de ellos decían, nos debemos de enfocar en 5 etapas en los niños por edad. Por ejemplo, de los 0 a los 12 años, los niños deben de enfocarse en descubrir cosas nuevas, en aprender algunas cosas y en jugar, que se diviertan. De los 10 a los 16 es la edad en la que deben de empezar a desarrollarse habilidades y empezar a retarlos con cosas que se empiecen a superar. Por ejemplo, el que juega fútbol, bueno, tienes que lograr que te metan menos goles o tienes que meter más goles, trata de que el otro torneo sea mejores en esta parte, tal y tal. De los 13 a los 19 nos debemos de enfocar en esa etapa, es donde los podemos empezar a poner a entrenar y a competir. Ese es el rango. De los 15 para arriba, que yo les he mencionado ya varias veces, lo de los 15 años, es cuando deben de buscar la excelencia, el alto desempeño, el participar en deportes y en lograr éxitos. Ahí es donde ya si el niño es muy bueno y el niño quiere, está convencido, o ya el adolescente, el joven, aquí a partir de los 15 es donde ya tenemos que empezarlos a especializar ahora sí en lo que los veamos que son muy buenos. Y la última etapa que dice que hay que ser mentores de vida o asesorarlos o aconsejarlos para que ellos se logren y sean plenos. Eso debe ser toda la vida, desde cualquier edad. Otra, es también en ese mismo artículo de que hablaba en la diapositiva anterior, habla de eso, de especialización lleva al éxito y al desempeño exitoso y a una carrera exitosa. Esta es una encuesta que hicieron en 322 atletas que los invitaron en el 2015 al combinado de la NFL. Encuesta, esos que ya estaban listos para ser profesionales, el 87%, casi 9 de cada 10, habían jugado múltiples deportes en la preparatoria.
y 13% solamente decía, no, yo toda la vida he jugado fútbol americano desde los 5 o 6 años. O sea, la minoría. Volvemos a lo mismo, a la diversificación de deportes cuando son jóvenes. Y otra cosa que me llamaba la atención es la especialización temprana contra la tardía. Dice, los que se especializan tarde tienen mayores posibilidades de ser elite. Esa también es una encuesta que hicieron en jugadores ya consagrados de la NFL, preguntándoles en qué momento ya te metiste así a fondo a tu deporte. Bueno, los que habían sido arriba de los 15 años eran, la gran mayoría eran elite, y el que se especializó más temprano no había tantos. Entonces, eso es otro mensaje que debemos de tener ahí claro. El Colegio Americano de Medicina del Deporte también hace algunas consideraciones, algunas que puse aquí para mencionar es, por ejemplo, que los niños no los tratemos como mini adultos, porque como ya vimos desde el principio, tienen sus características diferentes. Ahorita vamos a empezar a hablar ya de lo de las pesas, que a mucha gente le interesa. Que deben hacer deportes o actividades de acuerdo a su edad, ya vimos ahorita algunas cosas. Que cuando son muy jovencitos, los niños deben de enfocarse en adquirir habilidades y técnicas que se las enseñe gente que sepa, porque de repente están a cargo de gente que no tiene mucha experiencia o no sabe y luego es peor. Mucho cuidado con la termorregulación. En los niños es muy fácil que se nos deshidraten o tengan golpe de calor. Ahí por las últimas diapositivas hablaré un momentito de eso también. Y que aquellos niños que no logren 60 minutos al día de ejercicio, tampoco se los queramos poner de golpe. Tenemos que hacerlo gradual. Si primero son 15 o 20, qué bueno, y buscar progresivo, porque luego el niño que casi no hace nada, el papá, después de oír esta plática, mañana le quiere poner los 60 minutos, se nos va a lesionar. Entonces, tiene que ser progresivo. Los niños que tengan alguna enfermedad o discapacidad, hay programas y hay cosas que pueden hacer, no quiere decir que no van a hacer nada. Y los requerimientos nutricionales durante el crecimiento se deben de cumplir también con los niños que están haciendo actividad física. Esto con su nutrióloga, con sus pediatras, lo podemos ir a que no le falte nada durante el crecimiento, durante sus actividades. Muy bien, hablando un poco de entrenamiento con pesas. La guía de actividad física en Estados Unidos, que sacó una guía muy completa, la primera edición fue hace varios años, la segunda fue hace 2 o 3 años. Puse este cuadrito de ahí porque habla de lo de entrenamiento con pesas. Esa creencia de que es que si el niño o el adolescente hace pesas se va a quedar chaparrito, eso quítenselo de la cabeza, eso no es así, no pasa. De hecho, los niños que empiezan a hacer trabajo de fuerza, que no necesariamente es pesas, ahorita les voy a poner los ejemplos, pero el que empieza a hacer trabajo de fuerza es muy bueno para su salud y los va preparando para conforme van desarrollándose. Yo trabajo en un club que tiene niños desde los 15 años y hacen trabajo de pesas y los hace fuerte y no existe esa parte. Eso es como una leyenda urbana que no tiene una base científica. Por ejemplo, las recomendaciones que dan para trabajo de fuerza en niños de edad preescolar, o sea, muy chiquititos. ¿Qué les puedes poner para que tengan un poco más de fuerza? Bueno, jueguitos como de que, órale, a ver quién jala la cuerda más fuerte, a ver quién gana. Trepar, que se pongan a trepar en jueguitos, en los parquecitos ahí de las colonias que tienen ahí como redes ahí de cuerdas para que hagan como que escalan y hacen fuerza, o cosas asociadas como la gimnasia, que mientras no nos pasemos de las horas, también les sirve muchísimo. En niños ya con edad escolar, también los jueguitos de jalar cuerda. Aquí ya podemos empezar a hacer ejercicios con su propio peso, lagartijas, sentadillas. Podemos empezar a usar ligas de resistencia para fortalecer cualquier músculo. Trepar árboles, trepar cuerdas, cualquier cosa que sea de escalar, yoga, todas ese tipo de cosas se aceptan como entrenamiento de fuerza muscular. Y ya en adolescentes de los 15 para arriba, ahí es donde por fin ya entramos con el tema de aparatos de pesas, aparatos de gimnasio, mancuernas. Aquí, a partir de los 15 años es donde se los podemos poner. Antes, ¿por qué no? Uno, porque es peligroso. Un niño se puede lastimar usando una pesa que no esté preparado para usar o que esté muy pesada.
Pero si un niño agarrara una mancuernita ligerita, podría usarla, no pasa nada, pero tiene que ser adecuado a su edad y al peso que pueda cargar. Pero no se asusten cuando vean que sus hijos están haciendo cositas que involucre fuerza, ¿ok? Eso se puede. Esta es una tabla que habla de ejemplos de ejercicio aeróbico, que también, por ejemplo, ejercicio de moderada intensidad. ¿A qué se refiere? Niños de preescolar, ¿qué actividades les podemos poner aeróbicas? Por ejemplo, de perseguir a alguien, de decir, a ver quién atrapa a este, o quitarle eso que ponen ahí como tag y follow the leader. Buscar perseguir a alguien para que aumente la frecuencia cardíaca. Correr en un parque, hacer lo que quieran, andar en bicicleta, en triciclo, caminar, correr, bailar, saltar, natación, jueguitos que requieran cachar cosas o atrapar cosas, lanzarlas, patearlas, gimnasia. Eso es algo que se considera como aeróbico en niños preescolares. En niños ya de 6 a 12, las caminatas, la bicicleta, el scooter, a cosas obviamente que no tengan motor, que ellos sean los que lo impulsen, y actividades o juegos ya de deportes como béisbol, softball, fútbol, soccer. Y en adolescentes pues ya involucran mucho más amplio, ya deportes organizados. Mencionan aquí, que también lo mencionaban la vez pasada el doctor Giordano, lo de los videojuegos que tienen movimiento. Se puede tomar eso como un ejercicio aeróbico moderado, los que involucra que tengas que bailar o tengas que moverte, se puede. La natación, incluso la Cruz Roja recomienda que es una actividad que todos los papás en la edad preescolar deberían a sus hijos en esa edad de involucrarlos en clases de natación, aparte por seguridad. Ya más adelante, a partir de los 4 o 5 años, los niños ya empiezan a controlar mejor su respiración, a flotar y desplazarse en el agua con más facilidad. Pero desde muy pequeñitos deberían de empezar esto no nada más por ejercicio, sino por seguridad. Y es muy sano la natación. Muy bien, otro tema, también ahí medio polémico. Bueno, preguntan los papás, doctor, ¿qué es más seguro, meter a mi hijo al fútbol americano o meterlo al fútbol soccer? Seguro, preguntan, por seguridad. Bueno, normalmente tenemos en la cabeza siempre la imagen de que pues, el fútbol americano es donde más se golpean, hay muchos traumatismos craneoencefálicos o con concussion, que le llaman en inglés. Y sí, la gráfica de la derecha habla de 21% de todas las lesiones traumáticas cerebrales en los niños son por deporte. 300,000 son la cantidad de lesiones asociadas a lesión cerebral en la escuela al año. 30% son en entrenamiento, 65% son en partidos. En las niñas es mucho más alta la prevalencia de conmociones en fútbol, soccer y en básquetbol. ¿Por qué? No sé, digo, ya me han preguntado y podría decirles que a lo mejor son más impulsivas o van con todo las mujeres. Sí me ha tocado ver en juegos de fútbol, soccer que se golpean más fuerte las mujeres que los hombres. Pero hay mucho más, eso está bien documentado, que hay más índice de choques de cabeza y conmoción cerebral en partidos de mujeres que de hombres. Y aquí vienen unas estadísticas que es más común en fútbol americano, y luego un poco más menos en fútbol soccer, y ahí nos vamos. El básquet también por ahí. Entonces, sí, el fútbol americano, si a mí me preguntas, yo digo, a ver, es un deporte que te lastimas mucho, obviamente es de mucho contacto, y sí hay que vigilar mucho el tema de las conmociones. Ya hay protocolos para diagnosticarlos, para volverlos a meter a jugar después de una conmoción, que bueno, ahorita a lo mejor por no extendernos no vamos a hablar tanto de eso, ya hemos hablado en otros temas o hablaremos después. Pero yo sí les diría, bueno, pueden buscar otro deporte si se puede. ¿Qué tiene de bueno? Entrenan fuerza, entrenan velocidad, entrenan agilidad, entrenan lo mental, el trabajo en equipo, eso está muy padre. Entonces, al final de cuentas es... Y le dan gusto al ¿sí? papá. ¿Y le dan qué, perdón? Le dan gusto al papá, ¿no? Digo, Y le dan gusto al papá, que el papá ama a los Vaqueros de Dallas y pues quiere que su hijo sea como Ezequiel Elliott, ¿verdad? Entonces, quiero que mi hijo sea corredor.
¿verdad? Sí, yo creo que hemos visto mucho en eso, en cuestión de fútbol americano. Papás que nunca jugaron o siempre quisieron jugar porque no los dejaron o en su momento no había esa oportunidad, como que quieren transmitir esa pasión metiendo a sus hijos a jugar. Y bueno, siempre está la cuestión de que la magnitud o el mecanismo de fuerza en los niños pequeños es menor y por lo tanto las lesiones son menores, ¿no? Que eso, bueno, yo creo que como comentas, será una plática posterior que tiene sus pros y sus contras, ¿no? En relación a esa aseveración que hacen los papás, ¿no? Claro. Pero fíjate, salió hace un par de años, bueno, el año pasado, más bien en octubre del 19, un artículo que incluso comenté ahí en Instagram con unos videos, de un estudio en Escocia. Analizaron a 7,600 exjugadores de fútbol y los compararon con 23,000 personas de la población general, de la misma, más o menos, del mismo sexo, obviamente, edad, de grado social, de estatus social, etcétera, y vieron qué tanto era la incidencia de lesiones neurodegenerativas o enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, demencia y Parkinson. Y para su sorpresa, encontraron que es muchísimo más alta la prevalencia en exjugadores de fútbol soccer, estas enfermedades, que en la población normal. ¿A qué? ¿Y de qué viene esto? Pues acuérdense que en el fútbol soccer hay mucho remate de cabeza, no nada más que te pegues en la cabeza con otro. Lo asociaron porque incluso eran jugadores, exjugadores que decían, es que yo nunca me pegué, nunca tuve un evento traumático, nomás lo que le pegaba al balón. Entonces, es medio polémico este artículo y generó muchos comentarios porque por primera vez se vio que el fútbol soccer también podía tener datos de lesión neurodegenerativa a largo plazo, cosa que antes como que no lo asociábamos mucho. Entonces, si te pones a buscar en línea, hay muchos artículos y en revistas y en periódicos que hablan de que el fútbol soccer tiene el mismo riesgo ya que el fútbol americano a nivel de sistema nervioso central, a nivel cerebral. Entonces, este es un artículo muy bueno. A raíz de eso, en Inglaterra empezaron a prohibir los cabezazos al balón en niños menores de 12 años. En Estados Unidos ya habían encontrado algunas asociaciones con esto y si a mí me platican los entrenadores acá en Rayados de los equipos de niños, me dicen, nosotros vamos a una copa en Dallas y si uno de mis jugadorcitos cabecea la pelota, porque nosotros acá entrenamos normal, el árbitro marca foul y le dice, no vuelvas a cabecear porque te voy a marcar foul. Y los niños que viven en Estados Unidos, ellos sí, cuando va un balón por arriba, ellos dejan que bote la pelota y hasta que no está a nivel del piso, la juegan. O sea, ya están muy acostumbrados a eso. En Estados Unidos sí pusieron de reglamento que está prohibido los ejercicios y los cabezazos a la pelota en los niños antes de los 12 años. Y en el Reino Unido no habían seguido esas reglas. Decían, no, pues, le quitas mucha emoción o le quitas una parte importante al fútbol. ¿Cómo no van a cabecear los niños? Hay que enseñarlos. Cuando sale este artículo en octubre, luego la Federación Inglesa de Fútbol, estábamos al tanto de que salió un artículo de esto, vamos a revisar nuestros protocolos y reglamentos en los niños. Por primera vez dijeron, ¿sabes qué? Sí puede haber algo. Entonces, cuando me pregunta un papá, les digo, miren, el fútbol soccer también tiene lo suyo en cuanto al riesgo, porque siempre se preocupan mucho de que las conmociones. Salió una película que yo creo que todos vimos, la de Concussion con Will Smith, con el doctor Omalu, que él fue el primero que determinó las lesiones que había a largo plazo en los jugadores de fútbol americano. Y como que ahí todos nos asociamos de que sí, fue fútbol americano igual a posible lesión cerebral. Bueno, en el fútbol soccer, los que no sabían, también ya está empezando algo de eso. ¿Cómo lo vamos a controlar? No sé, porque no les puedes quitar a nivel profesional eso. Yo me imagino a futuro, muy a futuro, que por ahí empiecen a tener que jugar con algún protector los jugadores para disminuir un poco el riesgo de esto. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo con el paso de los años, cómo evoluciona. Otra cosa que preguntan mucho los papás de los estiramientos.
a ver, mi hijo lo tengo que poner a estirar, o el mismo papá te preguntan, estiro, no estiro, estiro antes, estiro después, ayuda, no ayuda. Esta es una revisión ahí porque ustedes se meten a buscar información y se encuentran de todo, ¿eh? No sirve, sí sirve, hazlo antes, hazlo después, te quita dolor, no te quita dolor, incluso hay unos que sí hay una buena evidencia que dice que si estiras antes de un entrenamiento, te baja los niveles de potencia, de fuerza y de velocidad. Entonces dices, ah, caray, o sea, me puede afectar el rendimiento. Se ha encontrado algo de eso. Al final de cuentas, cuando hay artículos que te hablan a favor y artículos que hablan en contra, significa que nos falta una revisión más a fondo o dejar que avance un poquito los años para que se siga analizando información o se sigan haciendo un poquito más estudios más completos. Yo lo que les puedo decir es, hay dos tipos de estiramiento, dinámico y estático. El estático es simplemente estiro el cuádriceps como está la chica ahí y los dejo sostenido varios segundos. Lo único que te hace mejora es la movilidad, tienes más flexibilidad y ya. Por eso no recomendamos que hagan ese tipo de estiramiento estático antes de entrenar, porque este es el que se encontró que cuando estiras un músculo de forma sostenida, alteras ahí la transmisión neuromuscular y puede bajar. Si hay estudios que han encontrado que baja los niveles de velocidad, de fuerza, en salto, de potencia. Entonces está dejando a nivel profesional, incluso ya no ves que estiran los jugadores antes de esta manera. Terminas el ejercicio, ahí sí, ya no vas a hacer nada, no importa si te pueda alterar un poquito, y sí te puede ayudar un poquito a tener más flexibilidad. Algunas personas dicen que te quita el dolorcito que te puede dar después de hacer ejercicio, el que le llaman el DOMS o el Delay Onset Muscle Soreness o dolor muscular de inicio retardado, pero la gran mayoría de artículos no está sostenida esa hipótesis de que te baje el dolor, le sigue doliendo a la gente, eso no te lo afecta. Pero si quieres terminar con alguna parte, porque sí es importante tener flexibilidad, siempre es importante tener la movilidad lo mejor posible, es mejor hacerlo al final de un entrenamiento. El que está más recomendado para hacerlo antes de un ejercicio es el que le llamamos estiramiento dinámico, que son ejercicios de activación con más movimiento. Trote suave, empiezo levantando rodillas, empiezo moviéndome conforme voy avanzando, hago movimientos como el rango que tiene la articulación que quiero hacer, pero hago el movimiento completo, no lo dejo estirando sostenido. Ese ayuda mucho a la activación neuromuscular y ese sí te puede ayudar a estar más preparado cuando hagas un ejercicio. Entonces, esto es lo que se recomienda hacer antes de entrenar. Vean el calentamiento de un equipo de fútbol profesional antes de empezar, todo es en movimiento, no los ves tirados en el piso estirando. Entonces, ese sería el mensaje que quisiera que se quedaran, que lo que se ha visto, que está estudiado, es así. Estiramiento dinámico antes de ejercicio y el estático al final. Donde veía mucho el estático es en los jugadores de béisbol, no sé si ahora, pero los veía ahí sí. No sé si, pues tú también estuviste ahí antes de empezar, ¿no? Con los Sultanes de Monterrey. Sí. Los veías ahí tirados en el césped del jardinero y estaban así estirándose. Estirando. Fíjate, el béisbol, bueno, yo me tocó estar ahí hace 20 años, pero estuve ahí, espero que ahorita esté mejor ese tema, pero te dabas cuenta que tenían una cantidad de creencias y una cultura de, por ejemplo, llegaban conmigo y me decían los jugadores de béisbol, doctor, inyéctame una bedoyecta, que es complejo B, inyectable. Y yo, pero ¿ese para qué? ¿O no te va a dejar adolorido? No, es que me da fuerza y energía la bedoyecta. Y si no me la inyecto, no juego bien. No va a generar, la bedoyecta no le va a generar una mejoría en el rendimiento de ese día. Si tiene un déficit, le ayudará, pero si tiene una dieta balanceada, incluso
ni la necesitaría, como la mayoría de las vitaminas y los minerales. Si tienes una dieta adecuada, no necesitas algo extra. Es la de una industria multimillonaria que la gran mayoría de la gente que toma un suplemento vitamínico de mineral, la mayoría no lo necesita. Existe para algunos casos, pero la gente sana normalmente gasta mucho en eso y no lo necesita tanto. Pero bueno, en el béisbol son muy de creencias. Incluso todos habrán visto, el pitcher termina de pichar, sale y nos pedía que le envolviéramos el hombro de hielo hace 20 años. Ahorita ya se sabe que el hielo incluso afecta un poquito la recuperación que tienen los tejidos, que también ese es un tema que a lo mejor es muy controversial y lo podríamos dejar para otra ocasión, pero el uso del hielo, si alguien que se dedica a la fisioterapia aquí de los que nos están oyendo, ya seguramente habrá oído algo del tema, pero ya no se recomienda el uso del hielo cotidiano después de un entrenamiento porque te puede incluso afectar la adaptación de los tejidos al entrenamiento. Pero bueno, entonces, bueno, esa parte del... La tina llena de hielo después de jugar o algo, eso ya no se usa. Sí se usa. Ah, ok, todavía sí. Mucho, sí se usa, pero mucho es por costumbre. Ah, ok. No tiene un beneficio médico, pero es como... Sí tiene, mira. Ah, ok. Sí hay múltiples estudios ya que te hablan que meterte una tina con hielo después del ejercicio hace que tengas menos dolor posterior al ejercicio. O sea, si te sientes de que no ando tan adolorido al día siguiente, por ejemplo, o ese mismo día. Pero cuando alguien entrena, somete su músculo a una actividad, hay microrupturitas, se va a producir una reacción inflamatoria ahí local para reparar eso y adaptarlo para que aguante la próxima ese ejercicio o más. Esa es la adaptación. Cuando entrenamos, cuando hacemos ejercicio, le provocamos un estrés y un cierto daño a nuestro músculo que hay que dejar que se lleven los procesos que el cuerpo tiene para que lo haga, que el músculo se adapte. Y por eso alguien que corre 100 metros en 15 segundos, conforme lo entrena, al rato lo corre en 12, pero porque su músculo ya se empezó a adaptar. ¿Qué hace el hielo? Pues el hielo es un antiinflamatorio. Tú metes a alguien después de entrenar a una tina con hielo y bloqueas. Hay unos estudios muy buenos en Estados Unidos con jugadores de fútbol americano y ven cómo alteras el proceso inflamatorio y todas las enzimas y el proceso de regeneración y de reparación muscular disminuye, y estudios medidos con exámenes de sangre y todo, en el grupo que metían a tinas con hielo y en el que solamente recuperaba haciendo un poquito de movilidad, lo que le llaman una regeneración activa, en eso su adaptación era mejor. Entonces, ¿qué les decimos a los jugadores? Les explicas eso y les decimos, a ver, muchachos, cuando sea un día antes de un partido, métanse al hielo para que estén con el menor dolor posible. Pero el resto de la semana, métanse mejor a la tina de agua caliente que da hidromasaje, hagan un poquito de bici, hagan el estiramiento al final que quieran, pero eviten el hielo cotidiano porque eso les afecta la adaptación. Esa es la idea más reciente que se ha visto a través de artículos científicos del uso del hielo. Y tú de repente cuando le dices a alguien eso y dices, espérame, ¿cómo que no voy a usar el hielo? Pues es súper importante, ¿verdad? Bueno, no lo digo yo, es lo que está escrito en la literatura y en los artículos más recientes del uso de crioterapia. Me hacen una pregunta, hablando del hielo, para que eso no se nos vaya a pasar, que cada cuándo recomendaría el uso del hielo para recuperación en deportistas. Justo como les acabo de decir, si están entrenando para adaptarse, como por ejemplo una pretemporada, o están entrenando de una forma, ahorita pues no hay mucha competencia deportiva por la situación, pero si no, pues voy a estar entrenando para cuando se pueda volver a jugar. La verdad no necesitarían hielo. Yo el hielo les diría que se metieran a una tina con hielo, o se pusieran hielo así general, o 1 o 2 días antes de una competencia deportiva. ¿Por qué? Porque el hielo sí está demostrado que te baja el dolor, eso es definitivo. Ahí es donde lo deberían de usar. Pero estarlo usando cotidiano, incluso en lesiones, el ponerle hielo a un traumatismo agudo ya no está tan indicado como antes. ¿Por qué? Por lo mismo. O sea,
tienes un esguince de tobillo y una ruptura parcial del ligamento, empieza la reacción inflamatoria. Bueno, esa reacción inflamatoria es muy incómoda, pero por si no lo sabían, es lo que va a hacer que se repare y se genere una cicatriz y se reparen los tejidos dañados. Si con el hielo bloqueamos esa reacción inflamatoria de forma total o de forma importante, hacemos que no se regeneren los tejidos como quisiéramos. ¿Cuál es la desventaja? Pues es como Héctor lo sabe muy bien, la fiebre con los niños. Los papás se estresan y todo, pero al final de cuentas la fiebre tampoco es como que el enemigo, porque es una reacción, un mecanismo de defensa del cuerpo. Pero bueno, hay que cuidar que no sea tan excesiva. Igual acá, tienes una lesión, no te pongas hielo cada ratito, ponte una vez al día. O ponte un vendaje mejor para que se controle un poco la inflamación. Controlar la inflamación, el proceso inflamatorio es el mensaje, no bloquearlo completamente, no le des antiinflamatorio, no le pongas hielo, no, porque ahí estás evitando la respuesta natural que tiene el organismo para reparar tu lesión. De ahí tenemos que empezar bien desde ahí. ¿Ok? Este es agregando ya, porque también hay preguntas así, ¿cuándo usar algo caliente o cuándo usar algo frío? O sea, si alguien, por ejemplo, corre y siente ese famoso desgarro o ese tirón en un muslo o en un tobillo o en una pantorrilla, aparte de dejarlo en reposo, siempre preguntan, ¿me pongo algo frío o me pongo algo caliente? ¿Hay alguna mejoría en eso o prefieres mejor no? Según yo tenía entendido que a veces en las fases agudas o en las primeras horas es mejor algo frío y ya posteriormente algo caliente. Claro, sí, si es mucho el dolor y mucha la inflamación, puedes usar hielo en las primeras 48 o 72 horas para controlar un poquito la inflamación. Sí se puede. Tomar un poquito de algún analgésico que no bloquee las ciclooxigenasas o el paracetamol, es decir, no bloquear la inflamación completamente. Reposo, tener el pie un poquito elevado, algo compresivo para que no se genere tanta inflamación, porque ese es el problema, que es muy incómoda y muy dolorosa y la gente pues quiere bloquearlo como dé lugar. Pero bueno, el mensaje que quiero que se lleven es, sí está bien las primeras 72 horas usar hielo, pero ponerme 20 minutos hielo una vez al día. Hay gente que lo mete el pie en tinas con agua caliente 4 o 5 veces al día, que se ponen algunos aditamentos que van en la rodilla, en el tobillo, y se están poniendo 2 horas frío ahí, tipo CryoCuf que usan los cirujanos después de una cirugía. Ahora hay equipos que usan en alto rendimiento que comprime y enfría. Y está bien, lo podrían usar, pero una vez al día. Tampoco bloqueemos de una manera tan importante la inflamación porque es la primera etapa de la recuperación que estás teniendo. Y el calor, pasando 72 horas, tú puedes usar algo de calor para movilizar un poquito los líquidos. Si se combina con algo de fisioterapia, es decir, masaje de drenaje, empezar a movilizar la articulación. De hecho, ahorita una lesión se recupera moviéndola lo más rápido posible. Eso de ponerle una bota a alguien con un esguince de tobillo, es muy raro que lo veamos. Sí, protégelo, si no apoya muy bien por el dolor, bueno, le puedes poner 1 o 2 días una bota, pero ya. A veces que se las dejan 10 días, 2 semanas por un esguince, pues luego la recuperación es muy lenta y muy complicada. Oye, hay unas pistolas que venden que está muy de moda, que incluso he visto en los partidos de NFL, cuando hay un desgarro, como un pistón. ¿Eso qué tanto se recomienda? ¿Sí tiene un beneficio Sí, mira, lo que hacen esas pistolas es dar un masaje. Entonces, cuando estás durante una competencia y de repente sientes que un músculo se te puso durito acá, yo lo he visto, por ejemplo, en el básquetbol, en el fútbol americano, tienes 2 opciones para que ese músculo relajarlo un poco, meterle presión con los dedos, como dar un masaje fuerte ahí, o agarrar una pistolita, que es algo más, como más fancy, más lujoso, y tú mismo te lo puedes poner o el terapeuta le da algo de masaje ahí para descontracturar un músculo de forma aguda y sí funciona. pero eso es Es un inmediato músculo o no, no sí, le... eso lo puedes usar, por eso lo traen en los partidos, porque eso lo puedes usar en ese momento. Ahora, ya en un proceso de rehabilitación también, pues el masaje es una herramienta que se tiene para ir movilizando tejido cicatrizal. Pero eso no lastimaría más, o sea, que si hubiera una ruptura de un, no sé, fibrilar o Ah, algo que lo... lo que pasa es que
una percusión con una pistola no la vas a usar en un desgarre. Sí, La pero usas la en una gente no contractura. sabría. Ok. Claro, bueno, si la persona tiene dudas si se desgarró, si trae un desgarrito y está sangrando y se pone una pistola ahí o se da masaje, va a sangrar más. Entonces, Ok. ante la duda, ¿qué hay que hacer? Bueno, buscar a alguien que sepa y que me diga si me desgarré o es un calambre. Acuérdense, es un espasmo muscular involuntario que dura segundos a minutos y se quita. No hay daño muscular de fibras, es un espasmo ahí, un aumento de tono involuntario brusco y se relaja en minutos. Una contractura es un aumento de tono que no hay daño muscular, que dura 3 días máximo y se va. Si alguien dice es que tengo 5 días y me duele aquí cuando estiro y cuando quiero hacer fuerza, ya no es contractura, ya es una lesión muscular, que hay 3 grados. Primer grado, ruptura de fibra, sedemita ahí pequeño. Segundo grado, ya ruptura un poquito mayor, con hematoma, equimosis, o sea, hace un moretón en la piel, mucho más doloroso, obviamente. Y el tercer grado es una ruptura casi completa que no puede ni mover la articulación. Entonces, si pasan minutos y te sientes bien, sí, agarra la pistolita y date un masaje. Ok, Si pasa 1 o 2 sí, días, ok. Prácticamente si el dolor es muy intenso, yo creo que lo que menos es, ante la duda, mejor no, no, claro, no moverle. Hace ante una la pregunta. duda no le muevan. Digo, Sí. nosotros que nos dedicamos a eso, pues puedes llegar a identificar si es un aumento de tono por una contractura y le metes masaje en un partido, agarras y le empiezas a masajear ahí fuerte y lo relajas y puede llegar a seguir jugando el jugador. Pero si identificas que se desgarró, ni lo toques porque luego es peor. Entonces, bueno, para eso estamos los profesionales de la salud para identificar eso. El paciente, pues no le vas a pedir que él identifique qué tanto se lesionó, ¿verdad? En ese momento. Mejor reposo y espero unos días y busco ayuda. Okay. Oye, me preguntan aquí, recomiendo la punción seca. No sé a qué se refiere a eso. Mira, la punción seca se usan agujas de acupuntura, Ok. pero no es acupuntura lo que vas a hacer, pero usas las mismas agujas. Y depende de la situación, un músculo contracturado, lo pinchas, el músculo como que hace un espasmo al picarlo, visible incluso, y se relaja. O en un tejido cicatrizal, metes la aguja y puncionas ahí y se va la molestia en el tejido cicatrizal. Tiene varios usos. Yo lo uso, yo llevé algunos cursos de eso. De repente te pones a leer artículos científicos y no hay tanta evidencia, pero es de esas cosas que ahora sí que tiene un nivel de evidencia bajo porque es una opinión de un experto en este caso, pero en jugadores de fútbol profesional o en pacientes que yo tengo que no son profesionales, el uso de la punción seca tiene un efecto a veces hasta mágico para la persona que se lo pone, de que es que no puedo mover porque me duele mucho aquí. Pica la zona de la contractura, se relaja y en ese momento el paciente dice, oye, la verdad se me quitó. Yo vi por primera vez de eso cuando leí un artículo de Mohamed Salah, el jugador egipcio de Liverpool, que cuando estaba antes de Liverpool, no me acuerdo qué equipo estaba, en la Fiorentina creo, se lesionaba muchísimo muscularmente y se perdía muchos partidos. Luego conoce por medio de alguien más un terapeuta español que le empieza a hacer punción seca en las zonas que traía con molestia. Empieza a dejar de lesionarse, incluso cuando se va a Liverpool les dijo, yo llego a Liverpool pero necesito traerme a este chavo que trabaje aquí, si no, no vengo. Y el chavo es ahorita fisioterapeuta, es un español fisioterapeuta de Liverpool. Ahí fue cuando oí por primera vez de la punción seca. Y Salah dice, es que sin la punción seca yo me lastimaría muchísimo. Empiezo a leer, veo que hay cursos, veo más un poquito ahí de la teoría y llevo los cursos y lo empiezo a usar, porque aparte es algo muy poquito, o sea, el riesgo de algún efecto secundario es mínimo. Incluso no sale sangre. Si tú metes una hoja de acupuntura en una zona del cuerpo no sale ni sangre, pero al ser aguja la gente a veces le genera un poquito de inquietud, pero cuando lo empiezo a usar, dije, oye, pues esto la verdad que funciona de una forma que a mí mismo me sorprende, pero por un lado, con la reserva de que a lo mejor no tienes tantos artículos de respaldo para hacerlo. Sí hay artículos, pero unos te dicen que no tienen efecto y otros dicen que sí. Es de esas cositas que haces en la práctica
que ves que te funciona tanto y que no tienes un efecto negativo y que el riesgo de efecto secundario es mínimo, que yo la verdad lo uso mucho, mucho, mucho. Cada vez voy conociéndolo más. Pero bueno, si alguien me pregunta y están con alguien que les dice, yo la sé usar muy bien, yo les diría, pruébenla. No tiene un efecto secundario porque eso es lo primero, no va a hacer daño, es una regla. Y podría tener un efecto benéfico muy importante. Entonces, lo pueden usar. Sí, sí, Y yo sí se lo recomendaría. hay una recomendación de no usarlo en ciertas horas, o sea, en ciertas horas después de la lesión, o sea, no usarlo en las primeras horas o no. Sí, es igual que con la lesión, con lo del hielo. No lo uses al principio porque primero tienes que identificar bien si es una lesión que requiera una punción o no. Normalmente la punción no la hacemos saliendo de un partido que me dolió aquí, me la pones. Sí lo hemos hecho, pero normalmente es algo que haces a los 2 o 3 días posteriores a cuando sintió alguna lesión, cuando ya hiciste alguna ecografía y viste que no hay ninguna otra zona dañada, cuando ya estás bien seguro de qué estás tratando después de una lesión aguda. Pero bueno, a mí me toca que el mismo jugador me pide, terminando un partido, me dice, oye, tengo bien duro el músculo aquí, siento una pelota, ponme la punción porque en 3 días jugamos. Y se la pones y juega a los 3 días. En diciembre, los que les gusta el fútbol, tuvimos un diciembre medio agitado con liguilla, luego nos fuimos a Qatar al Mundial de Clubes, regresamos a la final contra el América. A una buena parte del plantel le poníamos punción seca para molestias musculares principalmente y tenían una mejoría muy rápida y nos ayudó muchísimo en el proceso de recuperación para jugar partidos tan seguidos y con viajes y con desgaste. Y es algo que el jugador cuando se lo pones y lo siente, él mismo te lo empieza a pedir. Entonces, por ahí luego, en alguna oportunidad que traigas alguna molestia muscular, Héctor, te lo voy a poner para que lo experimentes en carne propia. Vas a ver que te va a sorprender. Ok, bueno, continúale porque si no nos vamos a hacer toda la noche. Órale. Mira, ya casi para terminar. Otra cosa que han preguntado, doctor, la mamá o el papá, yo estoy haciendo ayuno intermitente y estoy haciendo ejercicio y con eso estoy bajando de peso. ¿A mis hijos te los puedo poner? Bueno, a menos que sus hijos sean de la religión islámica y tengan que practicar una de los 5 preceptos más importantes del Islam, que es el ayuno durante el Ramadán. Pero si van a hacer el Ramadán, a sus hijos no deberían de ponerlos a hacer ejercicio en ayuno. ¿Por qué? Si bien se sabe que el ayuno sí bajan los depósitos de glucógeno al no consumir carbohidratos, y cuando haces ejercicio, pues la energía la empiezas a agarrar de los depósitos de grasa, sí te puede ayudar para bajar de peso en un adulto, pero en los niños no, porque acuérdense que en los niños lo que queremos es, o sea, un niño que quieras bajarlo, si quieres para hacer ejercicio nada más, pues no está indicado eso para alguien que va a hacer ejercicio. Lo que ideal es que tenga niveles de glucosa y niveles de alimento con unas horas previas, pero que tenga alimento, porque puede haber baja presión, puede haber baja en la glucosa y se nos puede marear un niño y se nos desmaya. Y más en actividades que son aeróbicas. Ahí requieres, por ejemplo, un partido de fútbol, de básquetbol, ahí requieres energía para poder funcionar. Y más en un niño que está en crecimiento. Si me dicen, es que mi niño tiene problemas de obesidad y quiero ver esto, bueno, tendríamos que ser muy cuidadosos. Yo me acercaría al pediatra, yo me acercaría a la nutrióloga para ver si realmente aplica o no aplica llegar a usar este tipo de métodos de alimentación que ahorita están muy de moda en un niño menor de 15 años. Yo no se los recomendaría de parte mía. Yo sería muy cuidadoso en un niño ponerlo a hacer ejercicio en ayuno. El adulto es otra cosa. De por ahí el adulto lo podría probar y a lo mejor le funciona bien y no pasa nada, pero en el niño no. Ahí no sé, como pediatra, ¿qué opinión tienes de que un niño haga ejercicio en ayuno, Héctor? Yo creo que no, incluso en adultos es peligroso, ¿no? Digo, si no sabes controlar bien las cuestiones de la energía, pues sí, o sea, te puedes desmayar, ¿no? Se te baja el azúcar impresionante.
Entonces, Claro. sí, está prohibido. Incluso te dicen, si quieres hacer ejercicio en ayuno, tienes que conocer súper bien tu cuerpo y detectar los signos de alarma que puede tener tu cuerpo cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? Si no, si es contraproducente, claro. Sí, no puede ser peligroso, claro. Sí, no, no es un tema que si en adulto hay que cuidarlo mucho, pues en un niño ni se les ocurra andar poniendo a uno de sus hijos a que haga ejercicio sin haber desayunado. Les van a hablar de la escuela o lo van a tener que llevar los urgencias porque se les desmayó. Y pues eso no nos conviene. Y el golpe de calor, como dije al principio, es mucho más riesgoso en un niño que se le aumente la temperatura corporal o se nos deshidrate. Y acuérdense, un niño que esté haciendo ejercicio que haga mucho calor, que esté muy húmedo y que empiece a quejarse de que le duele la cabeza, lo vean medio raro, como que no responde a lo que le preguntan, como que la mirada perdida, como que confundido. Es un niño que lo tienen que sacar inmediatamente de hacer ejercicio, hidratarlo, llevarlo a la sombra y evitar que pase a mayores, porque ya pasar a mayor es algo de peligro de muerte. Si empieza a dejar de sudar, si la piel está fría, si se les desmayó, si empieza a vomitar, eso ya es de llevarlo a urgencias y es muy peligroso. Entonces, mucho cuidado, sobre todo en ciudades como las nuestras que hace mucho calor, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, pues podremos seguir hablando un muy buen rato de muchos temas, pero pues también no quiero que queden en ayuno la gente y que mejor se vaya a cenar. Hay que cuidarles esa parte, que no les baje la glucosa. No, la verdad que son temas que, pues aparte que me gustan mucho, da para platicar muchísimo. Así es que ya en otra ocasión, si hay algún tema que la gente quiera que hablemos en algún otro momento, pues con mucho gusto. Y pues me quedaré a sus órdenes para cualquier pregunta para cerrar el tema, a sus órdenes. ¿Quieres dejar de compartir para que te vean? Hay Claro. preguntas sobre el golpe de calor, ¿qué recomiendas que tome agua, refresco, Gatorade? Eh, Cuando se hidratan ustedes los futbolistas o algo, ¿qué toman? ¿Toman un Gatorade, toman agua o qué es lo que recomiendan? Mira, cuando alguien está haciendo ejercicio de una forma amateur, que no estás en una intensidad de una competencia extrema o en una competencia que no te puedes decir, estoy en un juego de fútbol, bueno, no me puedo salir a los 45 si yo quiero, sino tengo que seguir si me lo piden. Si no estás así, sales a correr, si sales a jugar algo recreativo, con el agua sería suficiente. Cuando les decimos, ¿sabes qué? Hay que agregar algo de electrolitos, es cuando hace muchísimo calor, mucha humedad y se está prolongando el tiempo de actividad. Ahí es donde deberíamos de tener algo de compensación porque si sudamos mucho perdemos sodio, cloro, potasio. Ahí es donde tendríamos que tener una recuperación de electrolitos, pero no se estresen mucho. Si solo toman agua y salieron a correr 5 kilómetros, si fueron a jugar un partidito de tenis, si fueron a jugar una cascarita, con el agua es suficiente. Si estamos a 38 grados y les toca un partido porque la liga se los puso así, ahí yo les diría, sabes que llévate un Gatorade porque para empezar está peligroso que jueguen esa hora con esos horarios, pero pasa. Ok. ¿Qué les damos a nuestros jugadores? Agua, bebidas con potasio, Gatorade, electrolitos en gel, electrolitos en gomitas. La verdad que sí les damos muchísimas cosas ahí para... Un día les compartiré un video que le tomé una vez a la mesa donde están los suplementos, nada más de electrolitos. Son como 7, 8 cosas distintas entre barras, gomitas, chicles, geles, bebidas, todo con carbohidratos y con electrolitos para suplementar. Yo creo que los mismos jugadores o las mismas personas conocen bien su cuerpo, ¿no? Yo creo que saben qué les cae bien y qué les cae mal, ¿no? Digo, Claro. por eso les pones esa variedad que tienen de suplementos y ellos van a ir conociendo qué pueden consumir o qué les beneficia. Así es. Una pregunta es si hay algún impedimento en la edad para que los niños hagan carreras de 5, 10 o medios maratones o un maratón completo. Mira, para meterlos ya
obviamente cuando van a hacer una carrera de ese tipo, requiere un entrenamiento previo, normalmente de meses. Yo creo que a partir de los 15 años, si un niño quiere correr una carrerita de 5 kilómetros para arriba, está en condiciones sin ningún problema de los 15 para arriba. Menores de 15, yo tendría cuidado y primero estar muy pendiente de cómo ha sido el entrenamiento del niño, porque si el niño quiere participar en uno, yo creo que sí podría, pero ahí tendremos que estar más pegados y ver su comportamiento con los entrenamientos que tenga. O sea, estar muy pegados, no decir, a ver, mi hijo juega fútbol en la escuela y de repente hace algo de actividad y quiere el domingo ir a correr el 5K con el papá. No, o sea, yo no lo metería porque no sé si el niño se me va a calambrar, se le va a bajar la glucosa, se me va a lesionar, que puede pasar. Entonces yo tendría que estar seguro que el niño ha estado adaptándose para un 5K. ¿Cómo? Pues que salga a correr con el papá un poco más seguido, con distancias menores, hasta irlo progresando. Vigilarlo más sería el mensaje antes de los 15 años. Ok, bueno, tratar de hacer un pequeño resumen. Yair Guajardo quería hacer una pregunta por audio, no sé si quieras contestarla. A ver. La verdad Sí, es que, bueno, buenas noches. tantas malas experiencias que ya a veces no habilitamos mucho los audios y los videos, pero bueno, bienvenido. Confiaremos en Yair Guajardo. Sí, muchas gracias. Bueno, para empezar, soy fisioterapeuta, entonces me interesa mucho este tema. Doc, me ha parecido muy interesante, yo lo sigo y he visto lo que postea sobre el tiempo del deporte en los niños. Mi pregunta es, ¿hay un tiempo determinado en sentido de, no sé, un año jugar fútbol, otro año jugar básquetbol o dependiendo el niño? Buena pregunta. Sí, mira, lo que se recomienda para evitar esa especialización que les hablaba al principio, que no deberíamos de caer en eso, es eso precisamente. Una temporada va a jugar fútbol. Siguiente temporada ahora va a jugar básquetbol o lo voy a meter a clases de tenis o de natación. Pero sí, obviamente debería de ser así para que por lo menos disfrute el niño la temporada. Porque si le decimos al niño, vas a jugar 3 partidos de fútbol y luego te saco a mitad del torneo para que te vayas a jugar tenis, pues el niño también va a andar con la cabeza así. No, decirle, a ver, mijito, este año te voy a meter a un equipo de fútbol y vas a jugar la temporada completa. Después vienen las vacaciones. El siguiente año me gustaría que probaras béisbol, tenis, algo que te guste para que lo pruebes y que empieces a hacerte hábil y ágil en muchas disciplinas. Eso lo va a hacer que cuando esté más desarrollado el niño tenga habilidades de todo, como Patrick Mahomes, que tira la pelota así y todo. ¿Verdad? Así es, muchas gracias. Y otra, ya aprovechando, perdón. Usted ahorita mencionaba que era necesario o era bueno o recomendable que supiéramos que el entrenador es especialista o está capacitado. Y sabemos que en México la costumbre es, jugó, no sé, fútbol toda su vida y le dieron un equipo, pero no tiene la preparación. ¿Quién usted consideraría para los niños un profesional en ese sentido? Claro, mira, normalmente los que acaban entrenando a niños de fútbol son exjugadores, que está bien, pero yo que conozco muchos te digo que no nada más son exjugadores y van y tratan de repetir lo mismo que vieron, no. La gran mayoría durante su carrera hacen cursos de entrenadores. De hecho, casi todos los que ahorita ves tú en la televisión jugando, todos en sus ratos libres van haciendo cursos de entrenador porque a muchos les interesa seguir de entrenadores y para eso tienen que tener un certificado de que completaron mínimo 4 años de un curso que se da aquí en México y en cada país. Y yo te diré que cuando veas un exjugador entrenando niños, por ejemplo, de fútbol, te puedo decir que puedes tener la confianza de que no nada más es porque yo jugué, ahora les voy a poner a hacer algo, no. Tienen ciertas bases de fisiología, de teorías del entrenamiento, de fuerza, etcétera. Entonces, ahorita casi todos los jugadores tienen esa, cuando se retiran ya tienen esa habilidad. Ahora, en otros deportes habría que ver, porque sí muchas veces acaba un exjugador sin tanta preparación tratando de ponerles a los niños lo que aprendió y no siempre va muy bien de la mano porque hay que ver tú a saber qué tanto aprendió y si es bueno o malo lo que aprendió ese jugador en su carrera. No todo
es bueno y no todo está basado en ciencia. Entonces, sí es bueno y como papá puedes ir con el entrenador y decirle, a ver, tú jugaste, okay, pero algo más que tengas ahí de background, de educación, como para yo estar más tranquilo de que mi hijo está en buenas manos. Sí tienes derecho de pedir referencias. Gracias. Gracias, Jair. Yo creo que cada vez tenemos, quiero suponer que los entrenadores que tanto dan en las escuelas como los que hay en las academias particulares, quiero suponer que se están capacitando, ¿no? No olvidar la cuestión psicológica, ¿no? Si el entrenador es muy bueno haciendo actividades o destrezas de algún deporte, también tiene que conocer la psicología del niño. O sea, no puede, no puede transmitir un conocimiento a un niño de 10 años a diferencia de un niño de 5 años, a diferencia de un adolescente. Si no sabes cómo tratarlo de manera psicológica, muy probablemente por más que sepas enseñar, no vas a hacer ese famoso clic con el niño y vas a tener a un niño de 5 años estresado, a lo mejor vas a tener a un adolescente peleándote contigo, etcétera. Entonces, yo lo que he visto en los entrenadores es que les están dando una parte psicológica importante para que puedan poder transmitir sus conocimientos. Bueno, tratando de hacer un pequeño resumen de las primeras diapositivas hasta la última, un acondicionamiento físico o estaríamos hablando de niños arriba de 12 años, tratar de meter a un niño a los 5, 6, 7 años para que haga condición física, eso no tiene una utilidad. No. La otra es alto rendimiento, estaremos hablando de niños de 15 años en adelante. Ya ser competitivo en un deporte, podemos hablar de los 12, 13 años, no antes, y que es mejor hacer multideportes que una especialización, y eso es lo que quizás sea de los conocimientos más que he visto. Desafortunadamente, si yo soy entrenador de fútbol y tengo un niño que está viendo fútbol y me dice la mamá que va a hacer otro deporte, tenis, etcétera, pues lo más probable es que yo le diga no lo haga porque si no a lo mejor ya no voy a ver a ese niño, ¿no? Muy probablemente a lo mejor el día de mañana le va a gustar otro deporte y ya no va a regresar conmigo. Desafortunadamente yo siento que esa es una de las razones principales, ¿no? La práctica hace al maestro, entonces tienen esa idea, ¿no? De que si lo haces repetitivamente o algo, pues vas a tener mejor destreza y pues también pierdes el interés. Los niños son muy cambiantes, así uno no, es lo que hablaba yo de la psicología. Un niño son de modas, de repente van a un deporte porque los amigos van y de repente lo dejan, aunque sea muy bueno y ves al maestro o al coach diciéndole, oiga señora, necesitamos a su hijo, es buenísimo jugando fútbol. Y el otro niño, ¿sabes qué? Ya no me interesa, ahora quiero hacer otra cosa y va cambiando, etcétera. Entonces yo como recomendación a los papás no los forcen, son niños, no lo tomen a mal, pero muy probablemente a lo mejor no vaya a ser profesional, a lo mejor no vaya a tener una beca, no le corten su infancia por tratar de reflejarnos o tratar de plasmar algo que no hicimos, a través de ellos. Ellos tienen su propia vida, su propia historia y yo creo que traten de encaminarlos, apoyarlos, a veces tienen dudas o algo, los pueden encaminar a algún gusto o algo, pero no los forcen, ¿no? Yo creo que ese sería el mejor mensaje que yo de mi parte les pudiera dar. Sí, de acuerdo. Bueno, me gustaría que mencionaras dónde te pueden localizar antes de cerrar esta plática, dónde te encuentras, redes sociales. Bueno, pues en Instagram, dr-fco, por ahí. Me gusta publicar muchas cosas, desde cosas que vivo ahí en el día a día ahí con Rayados hasta cosas médicas. Es dr-fco García. Okay. Y estoy en el Centro Médico Zambrano, ahí en rehabilitación para la gente de hecho, mucha gente que me sigue ha acabado ahí yendo conmigo a consulta y pues me da mucho gusto. Perfecto. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Creo que tienes mucha colección de camisas. ¿Cuántas tienes? Pues sí tengo. Mira, para alguien que quiera ver. Tengo bastantitos. Qué padre. ¿Y de Todas Tigres son tienes o no? No, de Tigres no. Todas me las ha regalado algún jugador que aparte lo considero amigo y me la ha firmado, entonces no tengo ninguna que no sea
que me la haya dado alguien más. Tengo de Argentina, me la dio Basanta, de Colo-Colo de Suazo, de Carlos Sánchez de Uruguay, de Urreta Vizcaya, de Gargano de Peñarol. La única que tengo otra del fútbol mexicano es de Aldo de Nigris, porque cuando jugó allá con Chivas. Lucho Pérez de México, Ayoví de Ecuador, Celso Ortiz de Paraguay, Irán Mier de la selección, Dorlan Pavón del Parma de Italia, Aldo de Nigris de la selección, Miguel Layún, ahora que fui a hacerle las pruebas allá a Villarreal, me dio esa. La última playera del Chupete Suazo cuando se retiró. Neri Cardoso de Racing de Avellaneda, de Uruguay, de Argentina. Y las medallas ahí que he tenido la suerte de participar y de ganar con el equipo. Qué padre. Muchas felicidades. Gracias. Gracias por la plática, la verdad es que estuvo muy interesante. Les recuerdo a la gente que estuvo en contacto con nosotros que esta plática está grabándose y va a estar en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos como Technology Project en YouTube. Estamos también en Facebook, en Instagram. Ahí van a venir los datos del doctor, direcciones y sus redes sociales de todos modos, para que nos sigan. Vamos a tener temas interesantes en el área de la pediatría y bueno, siempre con mucho gusto invitando a los expertos. Muchas gracias, Francisco. Yo me despido, soy el doctor Héctor G. y nos vemos en otra próxima emisión. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Hasta luego, bye. Gracias a todos por verlo. Saludos. Bye. Bye.